Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes un versículo que está en Zacarías 3 y Zacarías está teniendo una visión de un sumo sacerdote que está enfrente del Señor y enfrente del diablo, y el diablo lo quiere acusar de muchas cosas que ha hecho. Y entonces el Señor le dice que rechaza las acusaciones y que no son válidas. Y en el versículo 3, Zacarías 3:3 dice, la ropa de Jesúa, el sacerdote, estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Y entonces en el versículo 4, que es en el que me quiero enfocar el día de hoy, dice: entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo: ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Esta mañana me gustaría que nos enfoquemos en que somos perdonados y somos redimidos. Muchas veces en nuestra vida diaria nos enfocamos más en nuestros errores, en nuestras equivocaciones y en cualquier cosa que podamos haber hecho mal, pero esta mañana el Señor nos quiere recordar que Él nos da esa ropa nueva y fina y que nos ha quitado todos nuestros pecados. Eso sí, no hay que abusar de la gracia que se nos da, pero tenemos que vivir con la cabeza en alto por lo que somos, redimidos y justificados. No lo merecíamos, pero aún así fuimos justificados y nos bañaron en gracia y en amor y en perdón. Y no hay que abusar de eso, hay que tomarlo con sabiduría, pero hay que vivir por lo que somos, redimidos y justificados con esas ropas nuevas y limpias que el Señor nos da todos los días. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con toda
que somos, Señor. Nos cambias esas ropas sucias por ropas nuevas, Señor. Y esta mañana nosotros queremos decidir seguirte y decidir dejar todo lo que hemos vivido atrás, Señor. Todo peso lo dejamos atrás, Señor, para seguirte a ti con la cruz por delante, Señor, cargándola junto contigo, Señor. Gracias por este día, gracias porque decidimos seguirte, Señor. Decidimos tomar ese camino, a lo mejor no es fácil, pero decidimos tomar ese camino angosto, Señor, que lleva a la salvación. Gracias, Padre. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque sea solo, yo sigo a Cristo. Aunque sea solo, yo sigo a Cristo. Aunque sea solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, por este día. Decidimos seguirte y te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén. Hola, buenos días, bienvenidos a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Estamos
Muy agradecidos con el Señor. Dice la Escritura que estemos siempre alegres, siempre contentos, que oremos sin cesar y también que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. Así es que hoy le damos gracias al Señor por esta semana, por este día, este tiempo que estamos viviendo, que ha sido diferente, pero que es un tiempo también que nos está enseñando muchas cosas y sobre todo un tiempo donde hemos podido nosotros buscar más al Señor. La necesidad de nosotros provoca ese anhelo, provoca esa necesidad de búsqueda que hoy nosotros tenemos que hacer del Señor. Y ahí es donde nosotros encontramos recompensa, encontramos respuesta, solución a todas y cada una de nuestras situaciones, circunstancias que estamos atravesando. Por eso hoy queremos darle muchas gracias al Señor por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de sus hijos y también por todo lo que estamos viendo, los testimonios, la prueba fuerte del Señor que nos muestra hasta dónde llega un poder ilimitado del cual nosotros solamente podemos ver una parte. Así es que, para empezar, el mensaje de este día, que se llama Nuestra fuerza está en el Señor, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor, y acompáñenme con esta oración. Padre, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, porque así como viene la lluvia, Señor, tú abres las ventanas de los cielos para que se derrame la bendición sobre tus hijos. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder proclamar tu palabra, de poder, Señor, estudiar la Biblia, de poder hablar y poder entender lo que eres tú. Te damos gracias en esta mañana y yo te pido, Señor, que tú destapes los oídos, abra los ojos, la boca, el corazón, los pensamientos, la mente de toda persona que escuche este mensaje y que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, inquietes los corazones que provoquen una búsqueda más de ti. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias también porque sabemos que cuando abrimos tu palabra, tú tienes muchas cosas que decirnos. Así es que ayúdanos el día de hoy a discernir, entender cuál es el mensaje que tienes para todo este pueblo y que podamos, Señor, poner por obra tu enseñanza, que podamos poner por obra la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te damos muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú tomes control de este tiempo, que hablemos con libertad, con transparencia, pero también con esa pasión, ese fuego, Señor, que nos invita a proclamar la Escritura, a hablar de Cristo, a hablar del Espíritu Santo, a hablar del Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy decía que el mensaje, nuestra fuerza está en el Señor. Vamos a ver un pasaje que viene muy conocido ya casi de todos en el libro de Jueces. Pero primero quisiera decirles que el libro de Jueces narra la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué hasta que se ungió la primera monarquía en Israel. Son más o menos un periodo de 200 años que van del siglo XIII al siglo XI antes de Cristo. Y en este periodo, Dios, por su espíritu, escogió a algunas personas, hombres y una mujer. Los escogió precisamente para que ellos gobernaran, pero no con una administración legal tal como está establecido, sino que ellos guiaran al pueblo de Israel, lo protegieran de las hostilidades de sus pueblos vecinos y también que se constituyeran en esos líderes que iban a guiar al pueblo de Israel durante ese tiempo. Fue un tiempo donde cada persona fue nombrada como un juez y cada persona también fue puesta por Dios. Así es que podemos ver que durante este periodo hubo 13 personajes, ¿sí? Los más conocidos fueron Gedeón, Jefté, fueron también Micaías, Sansón, personas que de alguna manera estuvieron atentos a todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, incluyendo a Débora, que era una profetisa, Gedeón, un agricultor de un nivel
social bajo, Jefté, que era hijo de una prostituta, y Sansón, que era un hombre de una extraordinaria fortaleza. Entonces, en este periodo de 200 años surge la historia de un personaje que el día de hoy vamos a estudiar, que es Gedeón. Gedeón, el nombre de Gedeón significa el que tala, uno que tala, uno que hiere, pero también un gran guerrero. Eso significa el nombre de Gedeón. Así es que, para empezar, quiero dar una pequeña introducción. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 y vamos a leer de los versículos del versículo 11 al versículo 16. Aquí nosotros vamos a platicar, vamos a predicar precisamente la historia de este hombre, de Gedeón. El pueblo de Israel había vuelto nuevamente a las andadas, como se dice coloquialmente, había vuelto otra vez a desobedecer a Dios. Su corazón estaba en la idolatría, su corazón estaba en la desobediencia, cosas que Dios aborrece, y ellos habían construido un altar al dios Baal, y también habían construido una imagen de la diosa Acera. Entonces, Dios dispone que el pueblo de Israel caiga en manos de los madianitas durante 7 años. Pero el pueblo nuevamente empieza a clamar al Señor. Y ellos, es tanto el clamor que Dios voltea sus ojos a Israel y se acerca a este varón, a Gedeón. ¿Sí? Hay que decir también que el pueblo donde vivía Gedeón, el pueblo de Ofra, era prácticamente, no es conocido, no es un lugar conocido hoy en día, pero era un lugar que estaba a los pies de un monte y también estaba cerca de un valle. Este valle era pues prácticamente invadido por beduinos, era invadido por madianitas también, que se dedicaban precisamente al ganado. Ellos llegaban con todos sus ganados y llegaban precisamente como langostas a apoderarse del valle y tenían que tomar el agua que se utilizaba para la siembra, para el cultivo, que era a lo que se dedicaba el pueblo donde vivía Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, Abirrita. Entonces el problema era un problema del agua, ¿Por qué? Porque estos hombres, los pastores que venían con todos sus ganados, sus rebaños, pues se apoderaban no solamente del agua, sino también de las cosechas. Y esta era la causa del conflicto entre los madianitas, que llegaban y arrasaban con todo, de tal manera que los judíos tenían que irse a vivir a cuevas, a cavernas, para escapar de todo lo que arrasaban precisamente los madianitas y sus aliados, los pueblos del oriente. Así es que debido a este conflicto, los madianitas toman el control y mantienen alejado, sitiado al pueblo de Israel. Y es cuando Gedeón surge precisamente a un llamado de Dios. Y vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 6, a partir del versículo 11. Voy a leer yo la versión Reina Valera y nuevamente les hacemos la invitación que cuando vengan al servicio, cuando vengan a escuchar un mensaje o cuando lo estén escuchando, cuando estén en oración, tengan una Biblia a la mano, tengan lápiz, tengan papel o pluma, papel o sus medios electrónicos también. Y anoten los versículos, anoten las citas, los pensamientos, lo que uno está hablando para que ustedes puedan profundizar en el estudio de la Escritura. Así es que vamos a leer el capítulo 6 del libro de Jueces y vamos a partir del versículo 11. ¿Sí? Aquí Dios había enviado un profeta, un varón profeta, que les habló precisamente al pueblo de Israel recordándoles que Él los había hecho salir de Egipto, de la casa de servidumbre, que los había librado de la mano de ellos y también la mano de todos los que los habían oprimido. Pero también les dice que Él es Jehová, su Dios, y que
no habían obedecido precisamente a su voz. Entonces vamos a leer a partir del versículo 11 que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era el lugar, la ciudad donde ellos, el pueblo donde ellos vivían. Dice, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, los madianitas no solamente arrasaban con lo que estaba cultivado, sino arrasaban con todas las cosechas. Y entonces Gedeón está precisamente trabajando en el lagar, el lugar donde procesaban la uva, y ahí estaba precisamente almacenando el trigo para esconderlo precisamente de los madianitas. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ok, el Señor le está dando aquí una promesa precisamente a Gedeón. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido contra la pared sin tener una salida disponible? Aquí vemos el caso de Gedeón. Gedeón primeramente le responde al Señor lo que muchos hacemos a veces. Cuando le dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era un guerrero que se sentía incompetente precisamente para la tarea que Dios le estaba llamando a hacer, liberar a Israel de la opresión madianita. Pero él se veía a sí mismo limitado, se veía a sí mismo incompetente. Cuando le dice varón esforzado y valiente, quiere decir que Dios lo estaba viendo como un hombre precisamente valeroso, como lo que era, que tenía que demostrar su valor. Y nosotros muchas veces nos vemos al contrario. Hermano, yo te digo que si el Señor te llama fuerte, no te declares débil. Si el Señor, aquí como dice, varón esforzado y valiente, si el Señor te está diciendo valiente, no te declares temeroso. Si el Señor te declara perdonado, no insistas en tus pecados. Cuando el Señor te dice que tú eres recto, no te veas a ti mismo como una persona culpable. También dice: Jehová respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos suceden estas cosas a nosotros que confiamos en ti? ¿Por qué nos pasa lo malo cuando estamos nosotros entregados a ti? ¿Por qué, Señor, mandas estas cosas para tu pueblo cuando sabes que estamos pasando necesidad? Esta es la respuesta de muchos de nosotros cuando nos sentimos afligidos por alguna circunstancia. Siempre le echamos la culpa a Dios. No nos acordamos, ni siquiera recordamos que Dios es el que nos ha proveído de todo lo bueno. Todo lo bueno que tenemos proviene del Señor, pero se nos olvida en momentos de dificultad, en momentos de circunstancia, en momentos en que pasamos o atravesamos alguna situación. Nos olvidamos que estamos dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque inmediatamente nuestros ojos se vuelven a culparlo a Él. Y tal parece que decimos: todo lo bueno lo conseguimos por nosotros, pero todo lo malo viene de parte del Señor. Aquí le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué estamos viviendo ahorita bajo esta circunstancia, esta pandemia que nos mantiene recluidos, nos mantiene confinados desde hace más de 7 meses? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos vino a pasar esto cuando mi situación parecía mejorar, cuando mi negocio parecía que estaba mejorando, cuando la relación con mi esposa parecía que iba mejor, cuando la relación con mis hijos estaba tomando
tomando un nuevo curso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que tú nos habías sacado, Señor, de Egipto? ¿Por qué nos has desamparado y nos has entregado en manos de esta circunstancia, en manos de este mundo pecaminoso, de este mundo de muerte? ¿Por qué nos has entregado en manos de esta pandemia, de este virus, Señor, que está acabando con muchas personas? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque siempre queremos encajonar en Dios en lo malo y todo lo bueno atribuirlo a nosotros. Es lo mismo que estaba haciendo Gedeón, preguntándole al Señor por qué les había sobrevenido esa carga, ese dominio de los madianitas, porque Dios los había entregado a los madianitas. Pero en aquella época debemos recordar que el Señor los estaba reprimiendo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Los estaba reprimiendo, ¿por qué? Porque se habían vuelto a la idolatría. Habían construido un altar a Baal y también habían construido una imagen de la diosa Acera. Ellos estaban otra vez envueltos, contaminados precisamente por los pueblos, las naciones enemigas, las naciones paganas, habían contaminado el ambiente de Israel, habían contaminado a los hijos de Dios, y estos se habían vuelto hacia ellos en lugar de que los paganos se convirtieran a los hijos de Israel. Los hijos de Israel se habían convertido a los paganos. Siempre parece más fácil convertirnos al mundo que convertirnos a Dios, sin saber lo que estamos perdiendo por no tomar en cuenta la palabra del Señor. Pero aquí también sucede como sucede aquí. A veces en temporada de verano, en esta ciudad, pues ocurren incendios, tenemos bosques alrededor y tristemente ocurren incendios. Estos incendios llegan a ser tan grandes, tan fuertes, que el humo invade toda la ciudad y llega un momento en que aunque estemos a kilómetros de distancia del lugar, del bosque donde se está quemando, donde surgió el incendio, el aroma del humo llega a nuestra nariz, nos llega a contaminar. Hay algunas medidas que dicen que te pongas un trapo húmedo en la boca y en la garganta para que no aspires ese humo que después te va a provocar una enfermedad. Pero así es la contaminación. La contaminación viene con el aire, la contaminación viene con el humo, la contaminación viene con lo que entra por los ojos, por los oídos, por la boca, por la nariz. Así es la contaminación del mundo hoy en día. Nosotros debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Por eso estudiamos la Escritura, por eso oramos, por eso nos congregamos, por eso nos bautizamos, por eso cumplimos con todos aquellos principios que nos marca el Señor en la Escritura para permanecer sin contaminación. Estamos sujetos a contaminación mientras estemos en este mundo porque tenemos un cuerpo corruptible. Cuando venga Cristo nos dará un cuerpo incorruptible en donde la contaminación ya no tendrá lugar para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel estaba contaminado precisamente por las costumbres de los pueblos paganos. Gedeón responde al Señor y le dice que Él los ha desamparado y los ha entregado en mano de los madianitas, pero no reconoce el por qué Dios los ha entregado en manos de los madianitas. Hoy nosotros vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Cristo vino a hacer un sacrificio por nosotros, un sacrificio con su vida y su sangre que nos ha librado precisamente de todos los pecados pasados, presentes y futuros, y además también nos ha librado de la ira de Dios. El versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Está diciendo el Señor. Y entonces le responde Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Este versículo es el versículo de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es un deporte nacional. La justificación es un deporte que a todos nos gusta y a todos nos conviene. Cuando algo no se da porque nosotros fallamos, inmediatamente lo que entra es la justificación. Y hay muchas personas que se escudan precisamente en justificarse. Hay muchas personas que se escudan en los pretextos para no cumplir con la tarea que tienen que hacer, tanto en el trabajo como en lo que el Señor les ha mandado hacer. Así, Gedeón primero trata de tocar el corazón de Dios para que el Señor lo disculpe, el Señor no le asigne ese llamado al que le está llamando. Gedeón dice, pero Señor, dice, mi familia es muy pobre aquí en Manasés. Yo soy el pequeño, soy el menor de esta familia.
¿Cómo es posible que yo pueda vencer a los madianitas? ¿Cómo los puedo derrotar? Pero el Señor le responde: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se veía a sí mismo y a su pueblo como débiles e indignos, pero el Señor le contesta como si no lo hubiera escuchado. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Por eso te digo hoy en día, cuando el Señor te diga que eres fuerte, no insistas tú en sentirte débil. Cuando el Señor te diga que tú eres valiente, no insistas en declararte temeroso. El Señor te está dando una palabra, no insistas en decir lo contrario de lo que Dios te está diciendo, con lo que Dios te está bendiciendo. Si Dios te dice que eres trabajador, que eres inteligente, no insistas tú en considerarte una persona de poca capacidad. Otra vez Gedeón responde con opinión muy baja de sí mismo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Una vez más el Señor anima a su siervo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón finalmente acepta, y después de este versículo viene una serie de versículos, otra parte donde el Señor le habla precisamente a Gedeón para demostrar su valor, donde le dice que vaya y que destruya el altar que tenían construido a Baal, y también le dice que vaya y que corte toda la imagen de acera que estaba ahí y que ponga un altar a Jehová. Gedeón hace esto en la noche, ¿sí? Y le pregunta, antes de tomar acción, le pregunta al Señor que le dé una prueba precisamente de que Él está verdaderamente con él. El Señor le dice que prepare un holocausto, prepara un toro, lo pone en la olla, prepara el holocausto, y el ángel de Jehová, que era el que estaba hablando con Gedeón, toca con su báculo todo el alimento y se consume, ¿sí? El versículo, a partir del versículo 20, dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El versículo 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo en el versículo 23: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que quiere decir Jehová es paz. Después de ese encuentro de Gedeón con el ángel de Jehová, el Señor le pide que destruya todo lo que correspondía a la idolatría, el altar a Baal y la imagen de acera, y que pusiera ahí, que creara, que construyera un altar a Dios, a Jehová, a Dios. Y entonces Jehová le pide una prueba al Señor, el Señor le da la prueba, le dice lo que tiene que hacer, que prepare un holocausto. Finalmente el Señor consume todo lo que había ahí, todo lo que había en el holocausto, y Gedeón se da cuenta que es Dios. Dice: Señor Jehová, he visto al ángel cara a cara. Y el Señor le dice adelante, este lugar va a ser un lugar de paz, Jehová Salom, Jehová es paz. Y aquí lo que vemos es cómo el Señor lo que quiere, es precisamente eso. Después de este acontecimiento, Gedeón se dedica a agrupar al pueblo. Agrupa a 32,000 hombres para luchar contra el enemigo, para luchar contra los madianitas y sus aliados, los madianitas, los amalecitas y todos los aliados del oriente. Gedeón llama a un grupo de 32,000 hombres. El ejército enemigo era aproximadamente de 135,000 personas. 135,000 personas eran las que estaban precisamente afuera del pueblo donde estaba Gedeón y todos sus habitantes. 135,000, era una proporción de 4 a 1.
una proporción que haría temer a cualquiera. Humanamente hablando, sería imposible derrotar a las fuerzas enemigas. Sería imposible, pero ese era precisamente el propósito de Dios. Que la batalla la iba a librar Dios. Dios lo único que quería era la obediencia de Gedeón. Pero también el Señor les advierte y les dice, no pueden ir los 32,000, porque si van los 32,000 y vencen, se van a levantar en orgullo, se van a volver soberbios y van a decir, nosotros vencimos a los madianitas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que las probabilidades no están a nuestro favor, eso no significa que Dios nos haya abandonado. Nosotros debemos mantener firmeza en la mirada precisamente puesta en Él, firmeza en nuestra fe y en la mirada puesta en el Padre. Debemos confiar en Él y nos sorprenderemos de lo que Él va a hacer, así como sucedió con Gedeón. En los versículos 6, del 31 al 32, habla el padre de Gedeón, Joás, quien le dice, cuando el pueblo se va encima de él, precisamente por haber destruido el altar y la imagen de los dioses paganos, entonces el pueblo se va para acabar con Gedeón. Pero el papá les dice, bueno, ¿por qué ustedes van a actuar por el dios Baal? Si el dios Baal fue el que se destruyó, al que destruyeron, pues que sea el mismo Dios el que ataque y que mate precisamente a Gedeón. Pero el pueblo entra en razón y dice efectivamente, y a partir de entonces también le cambian el nombre a Gedeón, le ponen Jerobaal, que significa que va a ser atacado por Baal. Pero Gedeón sigue adelante, prepara a su ejército, reúne a 32,000 elementos precisamente para luchar contra los madianitas. Vamos a Jueces capítulo 7, que es cuando empieza la batalla. Aquí dice el versículo 7, el capítulo 7, el versículo 1, dice de Jueces, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová, Dios, habla con Gedeón y le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, no sea yo con mi propia fuerza el que ha derrotado esta circunstancia, esta situación. Dice el 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová nuevamente habló a Gedeón y le dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Cuando Dios quiere actuar poderosamente en nuestra vida, puede reducir el número de nuestros recursos físicos. Podemos ver que todo se nos está agotando para demostrarnos quién es Él, para demostrarnos quién es Dios y también para ver que es Él quien va a realizar la hazaña de nuestra vida y no nosotros. Dios asume toda la responsabilidad cuando nuestras necesidades aumentan
nuestras necesidades aumentan y la provisión disminuye. Dios se hace responsable de esa parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo hace de tal manera que va a superar todos nuestros recursos y todas nuestras expectativas. Así pasó precisamente con Gedeón y así pasa en nuestra vida diaria. A veces cuando nosotros vemos que los recursos se están agotando, que la necesidad está creciendo, es momento de confiar más en Dios. Es momento de poner nuestros ojos fijos precisamente en Cristo. Es momento de poner nuestra fe, es momento de poner todo lo que nosotros poseemos, tenemos en Dios. Es el momento adecuado, el momento oportuno. No es momento de empezar a buscar otra fuente de recursos, no es momento de buscar otro tipo de ayuda por medio de personas, por medio de bienes. Es momento de buscar al Señor. Entonces dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Cuando nosotros escuchamos esta parte, uno dice, ¿cómo es posible si con 32,000 hombres no iba a ser posible que Gedeón hiciera precisamente frente a 135,000, una proporción de 4-1? ¿Cómo es que ni con 10,000 que quedaron después? ¿Por qué con 300? Bueno, aquí también hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Cuando Gedeón llamó a todos a pelear, llegaron 32,000. 32,000 aparentemente valientes para pelear, aparentemente. Y el Señor conocía los corazones y por eso dice 22,000 para atrás, porque no tienen, el Señor les da la oportunidad. Cuando les dice, quien tema y se estremezca, el que tenga miedo, que se regrese, pero que se regrese ahorita. Y es muchas veces lo que sucede con nosotros como creyentes. A veces estamos muy animados con la palabra. Hoy vamos a compartirle a fulanito, le vamos a compartir a sutanito. Hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y qué sucede? Que el Señor, aparentemente éramos de esos 32,000 valientes, de esos 22,000 que se regresaron. Pero cuando llega el momento de enfrentar la situación, ¿qué sucede? Que decimos, hoy no es el día. Hoy me regreso. Como esos 22,000 por miedo se regresaron por miedo, se regresaron por vergüenza, se regresaron por lo que quieran, pero no cumplieron con lo que el Señor los estaba llamando a hacer. Gedeón se unió al pueblo porque llegó la hora de luchar, porque tenía que tomar esa decisión precisamente de batallar. Los cobardes y miedosos por el camino se iban a regresar. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no hacemos caso del llamado del Señor para seguir adelante en lo que el Señor nos está ordenando, vamos a ser como esos miedosos, como esos cobardes que se están regresando y no están cumpliendo con lo que el Señor está llamando. Gedeón se unió a su pueblo, ¿sí? Y tomó conciencia, tomó la promesa que Dios le había dado para con 300 vencer a 135,000. Y es muy importante lo que sucede. ¿Por qué? Porque los 32,000 era la cantidad de hombres dispuestos a pelear aparentemente. Todos valientes, preparados para combatir. Pero hay momentos en los que Dios decide actuar de una manera distinta. Por eso el Señor le dice a Gedeón, todavía es mucha gente, todavía son muchos con los que quieres combatir. Dice, mucha gente es la que está contigo para entregar a los madianitas en tus manos, a fin de que Israel no se gloríe contra mí, diciendo que su mano los había librado. Y por eso Gedeón proclama y les dice, los miedosos y los cobardes que se regresen. Y se fueron regresando de uno en uno hasta llegar a 22,000. Entonces el Señor le dice a Gedeón, lleva a los que restan, llévalos al agua. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene una forma distinta de hacer las cosas, distintas a nuestro pensamiento, a nuestra mente humana. Dice, lleva al pueblo a las aguas, porque yo ahí los voy a probar. Y el que yo te diga, este irá contigo, ese contigo irá.
Y el que yo te diga, todo aquel que no irá contigo, ese no va a ir contigo. Es lo que Dios le estaba hablando. Y Gedeón ordenó bajar a las aguas, y entonces comenzó a entender el secreto que había precisamente en Dios, en la forma en la que Dios iba a elegir a esos 300. El que tome agua con la mano, el que la lama como un perro, ¿sí? Un perro sediento, un perro que busca, que tiene sed, que tiene hambre, dice, esos los vas a apartar. Y a los que se inclinen, a los que se agachen, que doblen sus rodillas para tomar el agua, a esos también los vas a apartar. Pero a los que se inclinen, esos los vas a dejar fuera. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo el foco. Iban a ir a tomar agua, estaban perdiendo el enfoque. Tomar agua, beberla, ¿sí? Rápido, tomar agua, porque estaban listos para pelear. Los otros iban a inclinar, iban a ver si el agua no estaba sucia, iban a ver si no había bichitos, o sea, que no tuviera lodo. Los otros perdieron el enfoque de lo que el Señor quería que ellos buscaran. Y también nosotros, como hijos de Dios, a veces también perdemos el enfoque. El Señor nos ordena hacer una cosa y nosotros vamos a hacer otra. ¿Por qué? Porque tenemos comodidad, porque tenemos los recursos, porque creemos que eso es lo que nosotros podemos hacer. Y esa es la prueba que el Señor quiere que nosotros pasemos. Que no hagamos las cosas cuando tenemos los recursos, porque eso significa que nos estamos gloriando en lo que nosotros tenemos. No estamos dependiendo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso aquí Dios le dice a Gedeón, Jehová le dice a Gedeón, no. A los que se inclinen, a los que pierdan el foco, apártalos. Y con los 300 que llegaron a beber el agua, a probar el agua, que es donde yo los iba a probar, Dios los probó probando el agua. Dios no los probó viendo todo el mecanismo que iban a hacer para llegar al agua. Por eso perdieron el enfoque, se distrajeron de lo que el Señor estaba mostrando. El secreto del Señor en aquel momento es que escogería de los 32,000 solamente a 300 hombres. Pero 300 hombres que iban a estar armados con trompetas, 300 hombres que iban a estar armados con cántaros, 300 hombres que iban a estar armados con antorchas, 300 hombres que iban a obedecer, 300 hombres valientes, 300 hombres con fuego en sus manos, con la antorcha, 300 hombres verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, que aceptan y siguen el llamado que el Señor les ha dado. Así es que cuando Dios entra en la batalla, Dios toma el control de esa batalla. Tú no te involucres en la batalla, Dios es el que toma el control de la batalla, porque la estrategia es del Señor. Porque el Señor envió a romper los cántaros, a sonar las trompetas, a encender las antorchas, las teas con fuego. ¿Por qué? Porque el resultado que el Señor quería para ellos, ¿qué era? El triunfo, la victoria, el salir adelante, el no detenerse. El Señor ya les había dado esa promesa de que ellos iban a vencer, que a los madianitas los tenía en su propia mano. Y todavía pasó un detalle. El Señor le dice a Gedeón, acércate al campamento de los madianitas, acércate a ellos. Y le dice, pero no vayas solo, porque vio que Gedeón como que dudó. Le dice, ve con Fura, con tu siervo, con tu criado, que te acompañe. Y llega Gedeón precisamente a las orillas del campamento y escucha hablar a uno de los madianitas que está platicando con otro, que le dice, fíjate que tuve un sueño terrible. ¿Por qué? Soñé que de ese monte se venía un pedazo de pan, y venía contra nosotros y nos destruía. Dice, ¿cómo? Un pedazo de pan de cebada. Entonces ahí Gedeón entendió el mensaje que Dios, era otra prueba más que Dios le estaba hablando a Gedeón. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la cebada tenía un valor que representaba el 50% del trigo. Y aquí Gedeón lo que estaba entendiendo, con un pan que valía el 50% del trigo, de lo que valía el ejército de los madianitas, de los amalecitas y de todos los aliados de Oriente, con ese pedazo de pan iba a derrotar precisamente al ejército de los madianitas. Entonces, lo que vemos, Dios le da otro mensaje a Gedeón, ¿Por qué? Porque si los 32,000 no iban a ir, el Señor con 300 le iba a dar la victoria a Gedeón. Finalmente, lo que vemos es que la victoria es del pueblo de Dios, del pueblo del Señor.
Entonces, el propósito que Dios buscaba precisamente era que con esos 300 hombres, Gedeón obedeciera, reclutando, separando, llevando a 300 valientes, a 300 hombres obedientes, a 300 hombres valerosos, a 300 hombres con fuego, para cumplir el mandato, la ordenanza del Señor. Nosotros como habitantes de este mundo caído, de este mundo de pecado, de este mundo de perdición, a veces estamos enfrentando circunstancias, obstáculos que parecen insuperables. Pero como hijos de Dios, salvos y seguros que estamos en Cristo, nunca vamos a estar más allá del alcance del aliento del Señor. El Señor siempre tiene protección de sus hijos. A veces nos llega por medio de las Escrituras, en la mayoría de las veces. A veces nos llega esa llamada por algún hermano. A veces nos llega por las palabras oportunas de un hermano en la fe, de alguna persona. Pero el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, puede usar cualquier circunstancia para levantar nuestro espíritu, para aumentar nuestra confianza en Él, para afirmar nuestra fe. Y esto es justo lo que el Señor hizo con Gedeón, quien sin duda estaba preocupado por tomar solo 300 hombres para luchar contra el poderoso ejército madianita. Pero Dios colocó la estrategia para escuchar a un soldado enemigo que relató su sueño espantoso a Gedeón. Así es que Dios, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, siempre nos guía y siempre nos da las pruebas para que nosotros podamos ser parte de uno de esos 300 hombres, como uno de esos 300 hombres valientes, de esos valientes que obedecen, de esos valientes con fuego, de esos valientes con coraje, de esos valientes verdaderos, de esos valientes que llevan su trompeta para proclamar la voz del Señor, de esos valientes que llevan el cántaro donde se almacena el agua. Dijo Jesús que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, el agua viva de la palabra, el agua viva del evangelio, el agua que nos lleva precisamente a mitigar la sed de la necesidad que tenemos, la sed por el pecado, la sed por la pobreza, la sed por la miseria, la sed por la falta de fe, la sed por la incredulidad, la fe por la mentira, la fe que nos tiene que llegar por tantas cosas que todavía nosotros no podemos derrotar. Todas esas necesidades que nosotros tenemos, esas circunstancias que estamos enfrentando, son precisamente como el ejército madianita, como el ejército de los amalecitas, como el ejército de los aliados de Oriente. Circunstancias que vemos como una pared insuperable en nuestra vida. El Señor hoy nos dice que confiemos en Él. El Señor nos habla como le habló a Gedeón, que nos dice que nuestra confianza debe estar en Él, y a través de las Escrituras, a través de las palabras oportunas de hermanos en la fe, Dios nos habla todos los días. Dios quiere que nosotros estemos enterados, que tengamos la primera nota de las noticias, de lo que nos va a ayudar a nosotros a salir de donde estamos enfrentando. A veces confiamos más en lo que estamos viendo, en lo que estamos teniendo, y creemos que con eso vamos a solucionar una situación, una circunstancia. Nos estamos olvidando del Señor. No pongamos pretextos, no pongamos justificaciones a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A veces el Señor nos pide que vayamos a limpiar. No, pero hoy tenemos cosas más importantes. Además, la limpieza es para otras personas, ya no es para nosotros. Nosotros hemos avanzado tanto en el Evangelio, hemos caminado tanto en el camino del Señor, que ya la limpieza ya no es para nosotros. Gedeón se puso también con el ejército para luchar, para pelear. A veces también nosotros exponemos justificaciones, pretextos que no son válidos y que nos hacen precisamente olvidarnos del Señor. El Señor quiere que nosotros, como Gedeón, tengamos esa fe, tengamos ese valor, pero esa confianza en Él para salir adelante. Que seamos uno de esos 300 hombres que derrotaron primero, mataron a 120,000 y después fueron correteando hasta alcanzar a los otros 15,000 para poder tener derecho a un pedazo de pan, para poder tener derecho a alimento, que era lo que Gedeón pedía precisamente a los pueblos de Sucot,
a los pueblos de Peniel, que les dieran pan para sus soldados que estaban hambreados. ¿Por qué? Porque habían estado correteando precisamente a los amalecitas, a los madianitas y a todos los aliados de Oriente. Pero estos pueblos le exigieron las cabezas de los príncipes y de los reyes para poderles dar alimento. Entonces, seamos uno de esos 300 con trompeta, 300 con cántaro, 300 con antorcha, 300 con fuego, 300 valientes, 300 hombres con coraje, 300 hombres y mujeres verdaderos, que cumplimos con el mandato, con el llamado que el Señor tiene para todos nosotros, y no nos excusemos en pretextos infantiles, con justificaciones inútiles, con pretextos que la verdad dan risa. Recordemos que el centro de nuestra vida es Cristo. Recordemos que el primero en nuestra vida es el Señor, y a Él debemos atender, a Él debemos siempre obedecer en primera instancia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque así como le diste una promesa a Gedeón de vencer esa circunstancia que lo estaba ahogando, no a él, sino a todo su pueblo, hoy también nosotros, Señor, acudimos a ti para que tú nos sigas dando esa promesa, nos sigas dando esa fe en ti, esa confianza en ti, Señor, para vencer esta pared insuperable que a veces parece que tenemos enfrente, Señor. Te doy gracias, gracias, Padre. Gracias porque así como a Gedeón le diste la instrucción de que había llegado la hora de luchar, así también a nosotros, Señor, nos das esa instrucción. Ha llegado la hora de luchar por la libertad, de luchar por la salvación, de luchar por aquellos que no aceptan a Cristo. Gracias, Señor, por derribar todas esas barreras que tenemos enfrente, que a veces, más que acudir a ti, Señor, acudimos a nuestras propias fuerzas, y nuestras propias fuerzas, que son limitadas, nos llevan al fracaso, nos llevan a la frustración. Que hoy, Señor, reconozcamos el poder que tú tienes y acudamos a ti. Acudamos a ti, Señor, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, pero también con un corazón agradecido de lo que tú, Señor, estás haciendo en la vida de tus hijos. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque queremos ser, Señor, tus hijos, uno de esos 300 valientes, uno de esos 300 hombres con coraje, uno de esos 300 hombres verdaderos que acudieron a tu llamado, que lamieron el agua, porque el objetivo era probar el corazón de esos valientes, probando el agua. Y hoy, Señor, nosotros también sabemos que hemos sido probados y estamos siendo probados con todas estas circunstancias que nos rodean, porque tu palabra dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y hoy te damos gracias por la oportunidad que tú nos das también, Señor, de probar, de mostrar nuestra fe, de afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, reconociendo y sabiendo que estamos libres de toda atadura, y que tú estás con nosotros. Y como también le dijiste a Gedeón que no lo ibas a desamparar, ciertamente estaré contigo, no te voy a desamparar. Y así hoy también a nosotros, Señor, nos das esa promesa de que ciertamente estás con nosotros y no nos desamparas. Te damos gracias, Señor, y yo oro por todos mis hermanos, por aquellos hijos tuyos que aún, como se dice coloquialmente, no les cae el 20 del llamado que tú tienes para ellos, que se oponen a todo lo que tiene que ver, Señor, con tu palabra, a todo lo que tiene que ver con tu llamado, con tu servicio, a todo lo que tiene que ver contigo, Señor, y que siguen exponiendo pretextos infantiles, inútiles, desconociendo que todo lo bueno, Señor, que tenemos proviene de ti. Oro por todos estos hermanos, pidiendo y clamando hoy que tú, Señor, toques sus corazones, que destapes esos oídos tapados
posiblemente por el orgullo, tapados por la pereza, tapados por las cosas personales, más que por las cosas tuyas. Y también oramos, Señor, por aquellos que aún no han recibido, aceptado a Jesús en su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, que doblen sus rodillas y que vengan ante ti y que acepten a Cristo como su Salvador personal. Te damos gracias, Señor, en el poderoso, precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén, amén y amén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.